Ok, muchachos, tenemos completar el tema de la última reunión que estábamos viendo todo lo referente a guerras civiles, y el día de hoy ya completamos con el tema del virreinato peruano, ¿ya? Virreinato peruano que viene prácticamente a ser la consolidación del poderío español y su asentamiento definitivo ya en tierras americanas, ¿verdad? Te hago recordar que el virreinato del Perú va a ser el segundo que se instala en América. El primero fue el virreinato de México, que para aquella época se llamaba Virreinato de Nueva España, ¿de acuerdo? Entonces ya sabe, Virreinato de Nueva España, el primero, y ahí viene el Virreinato peruano, que va a ser el segundo en 1542. Como te comentaba, el Virreinato peruano de 1542 prácticamente va a ser el generado en medio de guerras civiles. Recuerda tú que el rey de España, Carlos I, Carlos V, promulgó las llamadas nuevas leyes, ¿verdad? Y producto de eso se crea el virreinato peruano, ¿ya, muchachos? Bien. Pero, ¿qué cosa tenemos que poder argumentar sobre el virreinato peruano? Bueno, acá están básicamente las leyes nuevas, o las nuevas leyes, como también se le llama, de Barcelona, ¿no? Esto se despidió en una real cédula, la Real Cédula de Barcelona del 20 de noviembre de 1542. Mediante este documento, Carlos I, Carlos V asentó de manera definitiva las posesiones españolas. ¿Ok? Por lo tanto, el Perú va a ser toda la extensión territorial que va a estar ubicado al occidente de América del Sur, por supuesto, como tú lo ves en ese mapa. Ese va a ser el virreinato del Perú durante los siglos XVI y XVII. ¿Por qué? Porque básicamente hasta ahí llegó la geografía que tú ves acá. La geografía que está acá con el color amarillo son los dominios españoles en el Perú en estos siglos, ¿no? Y ahí las cosas van a cambiar en el siglo XVIII. En el siglo XVIII la situación política, geopolítica, por llamarlo así, cambia, ¿ya, muchachos? Por eso que acá te he puesto un pequeño origen que dice que desde el establecimiento del virreinato hasta el inicio del siglo XVIII comprendió toda América del Sur. Toda América del Sur prácticamente, ¿no? Mira la mayor cantidad. A excepto Caracas, que está acá, ¿ya? Y Brasil, ¿no? La zona de acá. ¿Por qué el objeto de acá no pertenece? Recuerda usted que cuando nace el virreinato peruano, ya anterior a ello se habían dado algunos mecanismos legales que contribuyeron a los dominios europeos. ¿Cuáles, profe? Por ejemplo, uno de ellos es el de Acabe. Esto se llama la línea de Tordesillas. La línea de Tordesillas es prácticamente el territorio que abarca parte de las costas, diríamos, orientales de Sudamérica. Lo que hoy día es Brasil, ¿no? Y propiamente dicho, acá tenemos a los dominios portugueses. ¿Ya? El Tratado de Tordesillas así lo determinó en el año de 1494. ¿Recuerdas tú? Como en los viajes de Colón, por ahí te he explicado, básicamente fue creado esta línea de Tordesillas como consecuencia del primer viaje de Colón, ¿verdad? Y a partir de acá, España va a tener, perdón, Portugal va a tener injerencia en América. El otro territorio que no pertenece al virreinato peruano está acá, se llama la gobernación de Venezuela, ¿verdad? En esta gobernación de Venezuela encontramos los dominios de México. ¿Esto cuándo fue generado? A ver, si mal no recuerdo un año, estamos hablando del año de 1535, muchachos, ya 1535. En este año 35, justamente es cuando se crea el virreinato mexicano. En el año 1535 se crea el virreinato de México, que va a integrar políticamente a territorios sudamericanos, ¿no? Curioso, pero eso sucedió acá con Venezuela. Entonces pertenecía al virreinato de México. Y obviamente los territorios que no eran descubiertos
todavía en la geografía del siglo XVI. ¿Ya? Entonces, esa es la idea central. ¿Por qué? Porque este tiempo que tú estás viendo acá, recuérdalo, va a ser dominio de quién, profe? Va a ser dominio, acá lo voy a anotar, ¿ok? Este ya es un dominio de los Habsburgos. ¿Ok? Profe, ¿quiénes son los Habsburgos? Recuerda tú que los Habsburgos es una dinastía política, ¿ya? Para que tengas una idea, los Habsburgos también pertenecen a la Casa de los Austrias, así se le llama, ¿ya? La Casa de los Austrias. Por lo tanto, estos Austrias o Habsburgos son los que van a dominar el Perú desde Panamá, que va a ser el límite norte, hasta la Tierra del Fuego, en el límite sur, en Chile. ¿Ok? Entonces, esos son los dominios monárquicos españoles. Y por lo tanto, el primer rey de los Habsburgo, como tú lo ves acá, es Carlos I, Carlos V. Profe, ¿por qué tiene dos números ahí? 1 y 5. Primero o quinto. Porque este señor era heredero de dos tronos, de dos monarquías. Profe, ¿cuáles son esas monarquías? Una monarquía justamente es la monarquía española, por eso es Carlos I. Carlos I es el título que recibe por la herencia de su madre, ¿okay? Llamada Juana la Loca. Recuerda que Juana la Loca es la hija de los reyes católicos. Y por supuesto Carlos I es hijo de Juana la Loca. Y por eso recibe la herencia española. Sin embargo, también tiene el título de Carlos V porque fue hijo, en este caso, el esposo de Juana la Loca, por supuesto, era rey de Alemania. Entonces, el rey de Alemania le va a heredar el trono a Carlos con el título de Carlos V, ¿ya? Rey de Alemania. Por eso siempre vamos a ubicar en los libros de historia básicamente esta forma de interpretar, ¿ok? Ya está. Entonces, basado en eso, encontramos a este señor, los Habsburgos. Y los Habsburgos van a dominar hasta el siglo X, inicios del siglo XVIII. Por eso es que en esta partecita que tú ves acá, dice hasta inicios del siglo XVIII. ¿Ok? Hasta inicios, nada más, hasta ahí llegó. ¿Por qué, profe? Porque luego van a venir a dominar América, ya no los Habsburgo, porque va a terminar su historia en el siglo, a finales del siglo XVII, inicio del XVIII, y van a llegar al poder otra clase política. ¿Cómo se llama esa clase política, profe? Los Borbones, ¿ya? Voy a borrar acá, por lo tanto, para continuar con nuestra explicación. Muy bien. En este mapa que tú ves acá, básicamente lo que puedes observar son, de manera central, los dos territorios que comprendía el virreinato, ¿no? En dos tiempos distintos. Uno de ellos, el que te acabo de mencionar, ¿ok? El que está acá en este mapita sería el mapa de los dominios del Austria, o también llamados los Habsburgos, ¿no? Ya está. Dominio de los Austrias y de los Habsburgos. Por lo tanto, date cuenta, la misma mapa que comprende desde la audiencia de Panamá hasta la Tierra del Fuego. Todo esto era el Perú. ¿Te das cuenta? Pero en el siglo XVIII, ya, en el siglo XVIII, llegan los Borbones y van a imponer este segundo mapa que tienes acá. Por lo tanto, este mapa hace única referencia a los dominios, ¿ok? Dominio de los Borbones. Profe, ¿quiénes son los Borbones? A los Borbones también se le conoce con el nombre de la Casa Francesa. ¿Ok? Francesa. Ahí está. La Casa Francesa. La Casa Francesa o Borbónica, ¿sí? Es la que va a llegar al poder español en inicio del siglo XVIII. Ya te comentaré por qué. Pero llegaron los franceses a gobernar España y los franceses van a cambiar radicalmente toda la geografía de América. ¿Por qué?
porque los Borbones son los responsables de haber prácticamente generado el nacimiento de nuevos virreinatos. Como te darás cuenta, vamos a ver en el siglo XVIII el virreinato Río de la Plata. ¿Lo observa acá? ¿Ok? Y también vamos a encontrar el virreinato de Nueva Granada, por la zona norte. ¿Ok? Al mismo tiempo que los Borbones van a crear otras áreas geográficas, como por ejemplo las capitanías. Esencialmente la Capitanía General de Chile, ¿verdad? La Capitanía de Caracas, que va a dejar de ser portuguesa, por supuesto, la antigua posesión mexicana, perdón, ¿ok? La antigua posesión mexicana ya dejará de ser mexicana, propiamente dicho, y se va a engendrar dentro del territorio ya sudamericano, se va a crear una capitanía autónoma, ya, una capitanía autónoma se va a crear, dejará de ser posesión mexicana, y Caracas, ¿de acuerdo? Y por supuesto, entonces quiere decir que con los Borbones llegan los cambios políticos que se van a engendrar en América. ¿Sí? El virreinato peruano quedará de esta manera, mutilado, por supuesto, en todos sus extremos. Será mutilado. Diríamos, pensar por qué sucedió. En realidad lo hicieron porque los Borbones querían, de alguna manera, tener territorios muy bien controlados, mejor controlados, cosa que no se podía hacer con un extenso territorio que vemos acá en la época de los Habsburgo, ¿no? Y obviamente ya nos estamos aproximando acá a entender cómo ahora lo tenemos a nuestro mapa del Perú. Pero mira tú en el siglo XVIII cómo era, ¿no? Y así va a mantenerse vigente hasta el siglo XIX. Hasta inicios, incluso puedo decir inicio del siglo XX, ¿no? Donde en la primera mitad del siglo XX van a cambiar radicalmente nuestras fronteras con los países vecinos, ¿ya? Entonces, asumas esa posición. Ahí tienes un dato más. Voy a borrar esto. Muy bien, sabiendo entonces que son mapas de Habsburgos y mapas de Borbones, ya puedo interpretar, profe, un dato, ¿sí o no? ¿Cuál, profe? Que en el siglo XVIII nacen nuevos virreinatos. Sí, en el siglo XVIII nacen capitanías, ¿correcto? Capitanías. Que en el siglo XVIII de este mapita saco otro punto. ¿Qué cosa? Firmaron tratados, ¿correcto? En el siglo XVIII. Un tratado político, por ejemplo, es el Tratado de San Ildefonso. El Tratado de San Ildefonso se firmó en el año 1777, tú lo ves por acá. ¿Sí? 1777. ¿Y qué pasa con eso? Básicamente el Tratado de San Ildefonso es el tratado firmado entre España y Portugal, donde se ponen de acuerdo para delimitar las posiciones españolas y las posiciones portuguesas. ¿Ok? Por eso es que ya prácticamente a partir de acá, de este año, Portugal se asienta de manera definitiva en territorio sudamericano. Va a comenzar a consolidar la colonización que se inició en el siglo XVI, ¿no? Yo te comentaba en los viajes de Colón que alguna vez llegó a América un portugués llamado Pedro Álvarez de Cabral. Y Pedro Álvarez de Cabral fue el que, al final de cuentas, conquistó Brasil, ¿no? Brasil. ¿Ya, muchachos? Entonces, por ahí, una tradición. ¿Qué más? Saber también, por ejemplo, que de este primer mapa sacamos otro tema. ¿Cuáles son, profe? Las audiencias. Mira tú, el Perú y sus audiencias al comienzo del virreinato. Profe, a ver, vamos por partes, profe. Listo, dígame qué cosa es una audiencia. Una audiencia, muchachos, acá lo voy a anotar. Una audiencia es conocida como la Real Audiencia. ¿Ok? La Real Audiencia. ¿Qué es la Real Audiencia? Básicamente es el máximo, recuérdalo, máximo tribunal de justicia en la colonia. ¿Ya? Máximo tribunal de justicia en la colonia. Esa es una Real Audiencia. Por lo tanto, es como si dijéramos en el Perú la Corte Superior, ¿no? La Corte Superior. ¿Ya? En el Perú. Son las cortes judiciales, ¿verdad?
Y por supuesto, como tú ves en el mapa del lado izquierdo de tu computadora, acá, encontramos cuántas audiencias. Vamos a sumarlas, ¿te parece? Mira, 1, la audiencia de Panamá. Audiencia de Santa Fe, 2. Audiencia de Quito, 3. Audiencia de Lima, 4. Audiencia de Charcas, 5. Audiencia de Buenos Aires, 6. Y audiencia de Chile, 7. 7 audiencias tuvo el virreinato del Perú entre el siglo XVI e inicio del XVIII. O sea, por casi 200 años solamente tuvo 7 audiencias, o sea, 7 tribunales de justicia que se van a instalar en este caso en toda América, las audiencias. Por lo tanto, si tenían conflictos judiciales, tenían que ir hasta el lugar que le corresponde para que puedan ser juzgados y puedan ser sancionados o perdonados de acuerdo a la falta grave o no grave de haber realizado, ¿verdad? Entonces, profe, pero son 7 audiencias y que ahí quedó todo. No. Lo que pasa, muchachos, es que en el siglo XVIII llegan los Borbones. Y los Borbones básicamente van a ser los responsables de crear una nueva audiencia. Y con eso se completan el total de audiencias. ¿Ok? Profe, ¿cuál es esa última audiencia? Lo vamos a escribir por acá. ¿Sí? Y lo voy a hacer con minúsculas. Audiencia. Audiencia de él, lo voy a llamar. ¿Ok? Y acá está. La audiencia del Cusco. ¿Correcto? Por lo tanto, puedo acá determinar fácilmente que cuando hablamos de la última audiencia en el Perú, se va a llamar la audiencia del Cusco. ¿Sí? Esta es la octava audiencia que se hizo en tiempos de quién, profe, de los Habsburgos que están acá. No, si hubiesen hecho los Habsburgos, entonces estuvieran acá Cusco, ¿no? Estaría por acá la audiencia del Cusco, pero no lo está. Y sí va a aparecer acá. Por lo tanto, es una obra de los Borbones, ¿ya? Una obra de los Borbones. Y cuando crean la audiencia del Cusco, significa que por primera vez en ese territorio va a haber un tribunal de justicia. ¿Y eso por qué es importante, profe? Porque básicamente va a administrar ese tipo de actos de justicia, quiero decir, por aquella época muy convulsionado, un territorio conflictivo que era con Charcas, que tú lo ves acá, ¿eh? Charcas. ¿Ok? Charcas es hoy en día lo que se llama Bolivia. ¿Ya? Entonces, y además también es importante destacar que la audiencia del Cusco es la última audiencia creada en el Perú, producto de una reforma borbónica. Por eso te estaba diciendo, este de acá, izquierda, mapas de los Habsburgos, es el mapa de los Habsburgos. Y el que está a la derecha es el mapa de los Borbones. ¿De acuerdo? Esto hicieron los Borbones en América. ¿Sí? Y una de esas es la audiencia del Cusco. Entonces. ¿Ya, muchachos? Listo. Un dato final, antes de pasar a la otra diapositiva. Cuando hablamos de la audiencia del Cusco, profe, ¿por qué se creó? Si no existía. ¿Qué necesidad hubo? Uno, administrar justicia en esa región. Dos, ¿por qué se creó? Porque por aquellos años, muchachos, estoy hablando del siglo XVIII, hubo una gran revolución. La gran revolución de Tupac Amaru II. Tupac Amaru II se rebeló contra la monarquía, contra la corona, contra los virreyes, básicamente por los abusos cometidos por los españoles en tierras, diríamos, peruanas y la audiencia de Charcas, ¿no? En esos territorios. Entonces, lamentablemente, pues, el rebelde, Tupac Amaru II, lo mataron, lamentablemente, y después de su muerte, recién se crea la audiencia del Cusco. Es decir, cuando Tupac Amaru estaba con vida, él viajaba permanentemente de Cusco a Lima a solicitar una institución que controle los excesos de los españoles en estas tierras del Cusco y del sur. Por lo tanto, entonces, para eso,
ese señor llamado Tupac Amaru II va a estar viajando constantemente a Lima. Y nunca le hicieron caso, que quede claro. No le hicieron caso a Tupac Amaru, siempre lo dejaron en visto al pobre. Pero este señor se rebeló contra la corona y después que lo mataron, recién crearon la audiencia terapia. Entonces, va a ser producto de una reforma borbónica. ¿No, muchachos? Avanzamos. Voy a borrar esto para continuar con las diapositivas. Muy bien. ¿Cuáles son las autoridades locales en América? Recuerda tú lo que hemos estado desarrollando en la última práctica, ¿no? Te decía de manera muy, muy pragmática, muy rápida, que en España existía la corte, perdón, el Consejo de Indias, existía el rey y existía la Casa de Contratación, que son instituciones netamente españolas. Sin embargo, en América vamos a encontrar algunas autoridades, como por ejemplo el virrey. Tú lo ves acá, ¿no? El virrey, muchachos, este señor es el máximo representante del rey en las colonias. Y por supuesto, ¿cuántos virreyes, profe, llegaron a gobernar el Perú entre los años de 1542 y 1824? Casi 300 años, ¿no? Hubieron 40 virreyes. En casi 300 años, 40 virreyes administraron estas tierras. Y por supuesto, al primero, que se llamaba Blasco Núñez de Vela, recuérdalo, lo van a matar en la batalla de Quito, la batalla de Quito, o también llamado Añaquito, ¿verdad? Entonces lo van a matar al primer virrey. Es el último virrey del Perú, se le conoce como José la Serna. Bueno, ya vamos a ver algunos apuntes por ahí. ¿Ya? José la Serna. De todos los virreyes en el Perú, de todos, los historiadores dicen que el mejor virrey peruano se llamaba Francisco Toledo. ¿Por qué, profe, es el mejor? Porque, según se cuenta, este señor viajaba permanentemente por todo el Perú, viajó, por supuesto, y a eso se le llama las visitas toledanas. Y cuando viajó por todo el país, conoció de cerca todo, por supuesto, escribió sobre el Perú. Escribió documentos que se llaman crónicas. Y por eso nacieron las crónicas toledanas. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a ese concepto, básicamente el Perú se va a convertir, diríamos, en escenario de los españoles que hicieron, por supuesto, toda su política en nuestro país. Pero el virrey Toledo se encargó de escribir sobre su realidad también, ¿no? Entonces lo consideran el mejor virrey del Perú. Para muchos, para todos los historiadores del Perú, el mejor virrey del Perú fue Francisco de Toledo, quinto virrey peruano que va a llevar ese título. Bueno, es un pensamiento de los historiadores. No sé si fue mejor virrey por haber matado a un descendiente de los incas. Acuérdate tú que Toledo ejecutó, te decía, en su momento a Manco Inca. A Manco Inca, perdón, estoy hablando mal. Lo ejecuta a Tupac Amaru I, a Tupac Amaru I, ¿ya? Entonces ordena su ejecución. Entre muchos virreyes, pero te estoy comentando para empezar a tres, ¿de acuerdo? Uno Núñez de Vela el primero, el último José la Serna y el quinto, básicamente Francisco de Toledo. Profe, ¿por qué pone ahí usted el juicio residencia, memoria de su gobierno? Como te das cuenta, en la época española, todo virrey que terminaba de gobernar, al final de su gobierno tenía que exponer todo lo que hizo en su gestión. ¿Sí? Por eso dice memoria de su gobierno. Tenía que sustentar, exponer de manera fuerte, digamos, consistente, argumentativa, sin ningún miramiento, todo lo que hizo. A eso se llama juicio de residencia. Y sí, la Real Audiencia ante la cual lo sustentaba, acá tú lo ves, el virrey tenía que sustentar ante la Real Audiencia. Y la Real Audiencia, una vez que sustentó el virrey todos sus actos de su gobierno, inmediatamente, al final de un proceso investigatorio,
emitía una sentencia. Si es que encontraba al virrey con signos de riqueza, ¿ok? Fuertes a su investidura, fuertes a su capacidad de dinero, ¿ok? Entonces inmediatamente tendrá que ser juzgado, tendrá que ser sancionado. Y la Real Audiencia, por lo tanto, que te he dicho que es el máximo tribunal de justicia, se va a pronunciar en primera instancia, recuérdalo. Las reales audiencias emiten fallos en primera instancia. ¿Ok? Y claro, siempre y cuando, si es que encuentra signos de corrupción, signos de riqueza, ¿no? A eso se llama juicio de residencia. Si no lo encuentra signos de riqueza, inmediatamente, muy bien, queda libre, simplemente, ha cumplido, vaya usted. Y muchos retornaban a España, de donde eran, pues, ¿no? Pero algunos fueron sancionados, ¿ok? Algunos virreyes intentaron salir del Perú económicamente pobres, ¿no? Con muchas riquezas. Y cuando estos virreyes fueron de pronto sancionados, entonces el virrey podía apelar la decisión. ¿Y ante quién lo apelaba? Lo apelaba ante el Consejo de Indias. Y el Consejo de Indias era el máximo tribunal de justicia para las colonias. ¿Correcto? Entonces, quiere decir que el Consejo de Indias se pronuncia sobre el juicio de residencia. Se pronuncia en última instancia, que quede claro. Se pronuncia en última instancia. Y a raíz de eso, ¿por qué? Porque en primera instancia lo hacía la Real Audiencia, te he dicho, ¿no? Entonces era una forma de controlar los, diríamos, a ver, ¿cómo? Los signos de riqueza, el enriquecimiento ilícito, como decimos ahora. Si esto existiera en el Perú, ténganlo por seguro, muchachos, que a lo mejor tendría que sancionarse a muchas autoridades, ¿no? Presidentes, alcaldes, gobernadores regionales, ya no hubiera candidatos, ¿no? Pero como el juicio de residencia ya no existe en el Perú, pues esos sujetos miserables hacen lo que quieran, ¿no? Bueno, es una idea fuera del tema. En fin, pero, profe, ¿por qué usted pone acá que el virrey reemplaza la Real Audiencia reemplaza al virrey en caso de enfermedad o fallecimiento? Eso lo ves acá, ¿no? ¿Por qué ponen eso? ¿Me está hablando de la Real Audiencia? Claro que sí. La Real Audiencia, ante la muerte o ausencia del virrey, entonces asume el mando del gobierno, ¿no? Recuerda tú, 1542, promulgan las nuevas leyes, nombran al primer virrey. Llega el primer virrey y lo expulsan del Perú. Pero Núñez de Vela, primer virrey, desembarca en Quito. Y como los pizarristas, Gonzalo Pizarro sobre todo, se entera que el primer virrey había desembarcado en Quito, en Guayaquil prácticamente, en el mar guayaquileño, entonces partió con sus tropas prácticamente el Gonzalo Pizarro y se fue a buscarlo hasta Quito, y ahí lo va a matar. ¿Ok? Ante la muerte del virrey, ¿quién asume el control de la nación, del pueblo de aquella época? La Real Audiencia. Es lo que significa. Y la Real Audiencia va a continuar con la lucha contra los encomenderos, recuérdenlo. ¿Sí? Ya está. Por eso dice, en caso de enfermedad o fallecimiento o ausencia, lo reemplazaba al virrey. La Real Audiencia está hablando. ¿Ya? Ya sabes tú que en total fueron 8 audiencias, ya sabes que la última fue la audiencia del Cusco, ¿de acuerdo? En fin. Esta Real Audiencia estaba presidida por un presidente, claro, y varios oidores. ¿Quiénes son los oidores, profe? Los que de alguna manera escuchan, oyen los alegatos de las partes involucradas, ¿no? Ya está. Pero habían otras instituciones, por ejemplo, los cabildos o ayuntamientos.
¿Ya? Profe, ¿qué significa esto? Bueno, los cabildos o ayuntamientos ya son instituciones que hasta el día de hoy existen. ¿Cuál, profe? Eso se llaman básicamente las municipalidades. Por lo tanto, cabildo o ayuntamiento es la base de lo que hoy día conocemos como municipios o municipalidades. Y que por supuesto se encargan básicamente de controlar todo lo que significa ciudad, ¿no? Y estas están integradas por autoridades que hasta hoy día de hoy lo conocemos como alcaldes, ¿ok? Y los regidores, por supuesto. Que muchas veces, que en realidad siempre fue así, que durante todo el virreinato del Perú, las autoridades que ocupan cargos no son indios, por supuesto. Los indios no ocupan cargos, los indígenas, sino son los criollos. Pero ¿quién es un criollo? Un criollo es, a ver, es el cruce de sangre de dos españoles en América. Dos españoles, hombre y mujer, llegaron a América y por lo tanto, eh, producto de su relación, tuvieron un hijo. Y ese hijo se va a llamar criollo. ¿De acuerdo? Criollo. Un crío, un nuevo crío, ¿no? Crío, y ahí viene un crío, criollo. Bueno, en fin. Entonces, producto de esta situación, los llamados cabildos o ayuntamientos, te repito, se van a encargar de la administración de todo lo que signifique ciudad. ¿Ya? Una institución también nueva, una forma de hacer política en el Perú desde tiempos primigenios, siglo XVI, se llamaban las reducciones. Tú lo ves en la parte baja, parte central baja, las reducciones. Profe, ¿qué cosas son las reducciones? Recuerda tú que las reducciones son básicamente aquellas que fueron impuestas por el virrey Toledo. ¿Sí? En realidad él no las crea. Sin embargo, Toledo tiene que actuar, ¿no? Para poder prácticamente implementarse, ¿ya? Estos asentamientos, muchachos, eran la forma de posicionar en una sola área a varios pueblos. Por eso es que producto de las reducciones nacen los pueblos en el Perú. ¿Ok? Muchos pueblos en el Perú son producto de una reducción española. Y cada reducción va a ser importante. ¿Por qué? Porque el español ya va a tener más facilidad para cobrar tributos. Porque antes no, profe. Porque antes tenía que ir a lejanos territorios a buscar a los pueblos. Pero los españoles llegaron y dijeron, ¿y qué tal si a todos esos pueblos dispersos los concentramos en uno solo? Entonces la gente se entusiasmó seguramente y por ende van a crear un solo pueblo, en uno solo. A eso se llama reducción, reducir la población a un solo pueblo. Y ahí nacen los pueblos de indios. Y como tú te das cuenta acá, ¿no? Dice, implementados por el virrey Toledo para agruparlos a los ayllus o familias y controlar con ellos la fuerza laboral. Es decir, de las reducciones sacaban la mano de obra. ¿Ok? La mano de obra indígena, por supuesto. Y estos pueblos de indios van a ser controlados por autoridades que se conocen como los barayoks, ¿ok? Y muchas veces los caciques también, ¿ya? Entonces tomen en cuenta ese dato, las reducciones. Y acaban de extraer la mano de obra para que puedan ser enviados a la mita minera, ¿ok? Sacan de la reducción la mano de obra. De la reducción también se van a favorecer, ¿por qué? Porque de una reducción van a cobrar impuestos. Como ya los tienen a todos los indígenas en un solo lugar, por lo tanto cobran impuestos. Las reducciones también son importantes porque van a construir en cada reducción una plaza principal, lo que nosotros llamamos plaza de armas, ¿verdad? Y la van a hacer cuadrada a la usanza de un damero, de un juego de damas, así como si fuera un ajedrez, con calles rectas, con, que generen esquinas, así como lo vemos hoy en día en las ciudades, igualito, esas son creaciones españolas, ¿correcto? Y no solamente va a tener una plaza, va a tener también su cabildo,
¿de acuerdo? O ayuntamiento indígena, que quede claro, indígena. Porque la mayor cantidad de cabildos de ayuntamientos estaba en las ciudades, ¿no? Y los pueblos que fueron reducidos, que fueron reducciones, mayormente están en la sierra, ¿de acuerdo? Que se diferencia muy bien de las ciudades tienen otro carácter, por decirlo menos. Profe, y aparte de una plaza, ¿qué más tenía un pueblo? Una reducción, tenía una cárcel. Y si la población se portaba mal, inmediatamente eran sancionados y metidos a la cárcel, obviamente. Aparte de la cárcel y de la plaza, profe, ¿qué más tenía? Y del cabildo, ¿qué más tenía? Tenía una iglesia. Como vemos hoy en día en todos los pueblos del Perú, en cada plaza de cada pueblo del Perú hay una iglesia. Y esa es herencia española, por supuesto. Entonces, cada pueblo, cada reducción va a tener su propia iglesia. ¿Para qué, profe? Para que vayan los doctrineros, los curas doctrineros, y comiencen a imponer en cada reducción el culto a un nuevo Dios, al Dios cristiano. Porque recuerda tú que los indígenas de la época todavía adoraban a sus dioses protectores, que eran dioses de la naturaleza. Por eso se llama, recuerda, ideología panteísta, pan todo, teísmo Dios, todo Dios. El sol, la luna, las estrellas, el rayo, las montañas, las lagunas, las cochas, eran dioses para los antiguos americanos. Pero llegaron los hispanos y automáticamente cortaron de raíz a punta de pólvora y arma blanca la tradición de adorar a sus montañas, al sol, a la luna. A eso se llama extirpación de idolatrías. La extirpación de idolatrías es un mecanismo de persecución contra aquellos herejes, contra aquellos que tienen concepciones paganas, según los españoles. Y por eso es que se va a instalar en América. ¿Y quién lo instala? El virrey Toledo, otra vez Toledo. Toledo instala lo que se llama el Tribunal del Santo Oficio. ¿Ok? Ya lo comentaremos luego. Entonces, las reducciones juegan un papel muy importante en la consolidación de la posesión española. ¿Ya? Pero otras instituciones también había. Vamos a seguir el orden, ¿ya, muchachos? Voy a pedir acá unas cuantas palabras que nos ayude a comprender el tema. Cuando llegan los regimientos españoles hacia América, se van a implementar las encomiendas. Recuerda, ¿qué proféticas son las encomiendas? Recuerda que las encomiendas son áreas geográficas, ¿no? Tierras en todo caso, tierras que se entregan a un español, tierras con sus indios. Imagínate tú que donde vives, tu urbanización, tu calle, tu barrio, qué sé yo, tu distrito, donde vives, sea las tierras de donde vives y sus pobladores, ¿sí? Son entregados a un español. Y le dicen al español, ¿sabe qué? Muy bien, el español te va a proteger, te va a educar, te va a alimentar, ¿m? Te va a cristianizar, te va a civilizar, tanta cosa. Pero el español dice, acá tengo un montón de muchachos, muy bien, lo voy a explotar. Y comenzaban a explotar indígenas. Entonces, la encomienda, en lugar de ser un sistema de protección, se va a convertir en un sistema de explotación. Va a cambiar la protección por explotación. Por eso que los españoles se dieron cuenta, los reyes españoles, y pusieron en su fe, seguramente, me enoja, pues me enoja. La forma como están administrando América, pues no procede, no debe ser así. Y por eso que van a cambiar la encomienda, ¿por quién, profe? La van a cambiar por el corregimiento. Los corregimientos, ¿qué son, profe? Son áreas geográficas, tierras otra vez nuevamente, que van a reemplazar a las encomiendas. Los corregimientos se crearon en los tiempos, otra vez te digo el nombre, Francisco de Toledo. ¿Me entiendes?
los corregimientos. Y los corregimientos fueron creados, como dice su nombre, para corregir los abusos de los encomenderos. Pero estos corregimientos fueron más abusivos todavía que las encomiendas, porque sus autoridades llamadas corregidores, en lugar de proteger al indígena, entonces simplemente lo que hicieron es explotar al indígena. Los corregidores lo que hacían, se enriquecían de manera brutal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos obligaban, lo voy a anotar acá muchachos, ¿ya? Los corregidores obligaban a lo que se conoce como reparto mercantil. ¿Qué es el reparto mercantil? Los corregidores, cuando llegaban embarcaciones de Europa, inmediatamente eh, obtenían mucha cantidad de productos y los obligaban a los indígenas a comprarlos. Es decir, es la obligación de comprar productos que jamás utilizaban. Eso eran los corregidores. Entonces, ¿cuál es el producto? Por ejemplo, imagínate tú que una mujer indígena tendría que comprar medias de seda, medias de seda, medias panty, a las chicas seguramente hay las chicas en el aula. Imagínate tú una media panty así, delgaditas, a 4.000 metros de altura, a 3.500 metros de altura. ¿De qué sirve? No sirve de nada, pero lo obligaban a comprar. Entre muchos productos, muchas baratijas. Y con eso, el corregidor abusivo inmediatamente lo que hacía era amasar fortuna. ¿Y por qué tanto interés de amasar fortuna? Por recuperar lo que él invertía. Recuerda lo que dice la historia. Los corregidores llegaban al poder comprando el cargo. Oye, en español, ¿qué es un nieto? ¿Quieres ser corregidor? Sí. Muy bien. Como dicen los españoles, te cuesta, pues hombre, te va a costar unos 3.000 pesos. Joder, todavía dicen, ¿no? Entonces, inmediatamente, pues, 3.000 pesos, correcto, vamos a suponer, ¿no? Ya para nuestra moneda, ya te cuesta, el cargo te cuesta 10.000 soles. Como casi se ha visto en el Perú durante mucho tiempo, es herencia española. Entonces, el corregidor dice, 10.000 soles, ya, correcto, listo. Hacía un préstamo por ahí, sabe Dios qué hacía, y le pagaba a las autoridades, a los virreyes. Por eso los virreyes se volvieron, diríamos, corruptos, por eso es que lo juzgaban, como te estoy diciendo, a través del juicio de residencia. Entonces, una vez que llegaba a ser corregidor, inmediatamente tenía que recuperar todo lo invertido, tenía que pagar al prestamista y encima ganar él. Por eso se convirtieron las autoridades más abusivas, recuerdan, del virreinato. Y los corregimientos van a ser la causa de revoluciones. Recuérdalo en tus lecturas. La revolución de Tupac Amaru II se gestó por el abuso de corregidores, de un corregidor terrible en el Cusco. Un nene malo así de esos bravos. ¿Ya? Ya te comentaré luego. Entonces, tengo el datito ahí, tenemos el dato. Pero los corregimientos van a ser anulados. Se dieron cuenta, los reyes españoles dijeron, oye, ¿qué está pasando? Pues hijo, estamos creando corregimientos para que puedan ser administrados mejor y estos son peores. No, muy mal, muy mal. Me recontraenoja, ¿ok? Así de pronto decían los señores europeos. Por lo tanto, elimínenlo pues. Y cuando lo eliminan, ¿qué van a crear, profe? Van a crear, mira tú, van a crear acá, ¿dónde está? Vamos a señalarlo. Van a generar entonces, ¿qué acá? Vaya, van a reemplazar a los corregimientos, ¿quiénes? Las
las intendencias. ¿De acuerdo? Las intendencias. Por lo tanto, las intendencias van a nacer como consecuencia del abuso de los corregidores, los corregimientos. En el orden del tiempo, entonces, profe, ¿me está diciendo usted que primero fueron encomiendas, tierras más indios? Sí. ¿Que fueron reemplazados por corregimientos? Sí. ¿Y que los corregimientos fueron reemplazados por las intendencias? Sí. Es lo que te estoy diciendo. Las intendencias surgen en el siglo XVIII. Mira, ¿ya? Y estas van a reemplazar, ¿ok? Van a reemplazar, ¿a quién? A los corregimientos. ¿Quién lo hizo? En España estaba Carlos III. En el Perú estaba gobernado el virrey Teodoro de la Croix, ¿ya? Intendencia. Profe, pero usted me ha dicho que los corregimientos son áreas geográficas. Sí. ¿Y cuántos corregimientos había, profe? Había un total de 78 corregimientos. ¿Y los corregimientos, por si acaso, se parecen a qué, profe? Se parecen a las provincias actuales. ¿Los jóvenes? Se parecen a las provincias actuales. Y, es decir, en el virreinato peruano, hasta el siglo XVII, siglo XVIII, inicio del siglo XVIII, van a existir 78, como si hoy día existieran 78 provincias. Imagínate nuestro Trujillo. Trujillo es una provincia. Para esa época debería ser un corregimiento. La provincia de Ascope, la provincia de Chepén, Pacasmayo, Julcán, Santiago Chuco, ¿no? Diríamos, serían corregimientos para la época española. Y estos corregimientos están controlados por los corregidores, que son una suerte de alcaldes. Recuérdalo, un corregidor es como si fuera un alcalde poderoso en su región. ¿Sí? Y de las 78 corregimientos, cuando fueron anulados, inmediatamente se van a crear delitos a las intendencias, ¿ya? Y de las intendencias, ¿cuántas van a quedar, profe? Tan solamente 8. 8 intendencias. De 78 corregimientos, fueron reducidos a 8 intendencias. ¿Ya, muchachos? Entonces, manejar ese dato. Con esa información, un datito final. Profe, pero usted me está diciendo que las intendencias fueron creadas en el siglo XVIII. Sí, es lo que estoy diciendo. Entonces, profe, esta es una reforma borbónica. Correcto, es una reforma borbónica. Ya sabes tú, repasen tus lecturas, reformas borbónicas. Ya te estoy diciendo varias, ¿eh? Reforma borbónica, creación de nuevos virreinatos, te he dicho, siglo XVIII. Todo lo que venga a partir del siglo XVIII son reformas borbónicas. ¿Ok? Siglo XVIII, nuevamente acá en la imagen, intendencias. Las intendencias reemplazaron a los corregimientos. Reforma borbónica. Anularon corregimientos. Reforma borbónica. ¿Ya? Entonces, a tener cuidado, muchachos, con esas combinaciones de palabras para ayudarnos a entender el curso, ¿no? Muy bien. Avanza. Voy a borrar esto. Y ahora sí, avanza. Muy bien. Acá encontramos a los principales virreyes del Perú. Ok. Listo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Blasco Núñez de Vela, ya te he dicho que lo mataron en Iñaquito, los encomenderos de Gonzalo Pizarro lo van a matar. El primero, el último, José de la Serna, mariscal de campo, en la lucha contra quién, contra los independentistas, en la lucha contra Bolívar. Recuerda que las tropas de la Serna fueron derrotadas en la batalla de Ayacucho, y la Serna tuvo que firmar, como está el año ahí, tú lo ves, el año de 1824, la capitulación de Ayacucho. Por lo tanto, durante esa gestión, la Serna, diríamos, termina su mandato en el Perú. Y en realidad la historia española, ¿no?
Es importante también destacar a otros virreyes, claro que sí. El que te he mencionado, Francisco Toledo. Como te darás cuenta, Toledo es el más importante, dicen los historiadores de todos, ¿no? ¿Ya? Toledo. Sí, hizo muchas actividades, como por ejemplo las reducciones, ya te he dicho. Sofocó la rebelión de Vilcabamba. Recuerda que eliminó la resistencia de Vilcabamba en la figura del señor Tupac Amaru I, del siglo XVI. Pero al mismo tiempo implementó la mita. Pero atención, la mita por si acaso es de origen inca, pero Toledo hizo la mita agrícola, perdón, minera. La mita agrícola lo tenían los incas, la mita agrícola. Los españoles instalaron la mita minera. No sé qué es mita, déjame recordar. Mita es trabajo por turno, recuerdo, ¿ya? Donde básicamente entonces van a explotar los minerales mediante el sistema de socavón. Ya lo vamos a ver. El otro virrey, que por supuesto es curioso su historia, es en función de Pedro Fernández de Castro. Este gobernó del siglo XVII, por supuesto, y este señor es uno de los virreyes, tal vez el más religioso de todos, porque gracias a él, ¿no? Entonces, todos tienen, en esa época, quiero decir, en esa época, ahorita han cambiado las cosas, se tenían que arrodillar, ¿sí? Cuando simplemente la Catedral de Lima anunciaba ciertas ceremonias religiosas. Imagínate tú que estás por Lima, estás pasando por la catedral, y de pronto suenan los repiques de la catedral, inmediatamente tenías que arrodillar, así de pronto, ¿no? Curioso, pero bueno, ese se llama el catolicismo extremo que se dio bajo la figura de Pedro Fernández de Castro. Pero también es correcto entender que este señor fue un poco humanista, por llamarlo así. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de la manera como explotaban a los mitayos, a los indígenas, a los indios en las minas. Por lo tanto, este señor va a dar un documento llamado ordenanza, ¿ok? Bajo el cual se pretendía eliminar la mita minera. Pero la mita minera va a continuar todavía. Otro de los virreyes, muchachos, importantes en nuestra historia es Manuel Amat y Jumiet. Recuerda, Manuel Amat y Jumiet es uno de los virreyes más, diríamos, cuestionados en la historia. ¿Por qué? Porque este señor, perteneciente a la nobleza, ¿sí? No se casó, tuvo como amante a una muchacha muy bonita, dice la historia, llamada la Perricholi, tradicionalmente llamada la Perricholi. Y que efectivamente, pues, este virrey tuvo a morir con la Perricholi, y cuando quería encontrarse con ella, con la Perricholi, Micaela Villegas, salía de manera escondida, vestido de cualquier forma, y se iba, por supuesto, por los lugares menos pensados perdón, a buscar a su amada, a la famosa Micaela Villegas, ¿no? Curioso esa tradición. Pero Manuel Amat Jumier, entre otras cosas, es uno de los virreyes que también embelleció Lima. Por ejemplo, la Plaza de Hacho en Lima es una de sus tareas elaboradas para las corridas de toros en el siglo XVIII. Pero también al mismo tiempo hizo la Alameda de los Descalzos en Lima, ¿no? Adicionalmente, el acto tal vez por el que más lo recuerdan es que este señor cumplió órdenes españolas de expulsar a los jesuitas, recuérdalo, el virrey que expulsó a los integrantes de la Compañía de Jesús. Se llama la Compañía de Jesús a un grupo selecto de personas que están buscando, de alguna manera, enrumbar el camino de los criollos para poder acabar con el sistema virreinal. Recuerda que el virreinato tuvo sus enemigos. ¿Y quién profesó los enemigos? Los hijos de los españoles.
Recuerda que los hijos de los españoles te he dicho que son criollos. Y muchos criollos no tenían acceso a la participación política. ¿Por qué? Porque quienes controlaban el poder eran los nobles, los españoles propiamente dichos. En cambio, los hijos de los criollos que nacieron en América, algunos tuvieron acceso al poder político, pero la gran mayoría no. Por eso es que se van a rebelar. ¿Ok? Y uno de los que se permanentemente hostigaba, diríamos, al virreinato, se llamó miembro de la Compañía de Jesús, conocido como Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, y este tipo será expulsado del Perú por órdenes españolas que en el Perú lo tuvo que cumplir Manuel Amadillo Nieto, muchachos. ¿Entienden? Por ese lado está el dato. Pero también es cierto que eso se llama la expulsión de los jesuitas. Recuerda, Manuel Amadillo Nieto. Los jesuitas fueron expulsados porque significaban un peligro para la estabilidad del virreinato. ¿Ya? Y por eso que antes que sigan generando mayor problema, mejor sáquenlo del país. Y esa fue una orden dada en el siglo XVIII por el rey de España, Carlos III, muchachos. ¿Ya? Carlos III. Pero, profe, usted me está diciendo nuevamente siglo XVIII, o sea que es una reforma borbónica. Claro que sí. Te lo digo de esta manera porque, muchachos, varias veces han salido preguntas del virreinato con reformas borbónicas. Si bien es cierto, te estoy explicando todos los puntos por ahí posibles, pero no dejo de decirte reforma borbónica, así que presta la atención. Pues. ¿Ya? Puede ser que sea. Pero, entonces, es una reforma borbónica la expulsión de los jesuitas. ¿De acuerdo? Eso se dio en el gobierno de Amati Junior. ¿Ya, muchachos? Avanzamos. La estructura económica. ¿Cómo hablar de la economía virreinal? Bueno, bajo tres principios. Recuérdalo, mercantilista, monopolista e intervencionista. ¿Ok? ¿Qué pasa, profe, con el intervencionismo? El intervencionismo significa intervenir en la industria americana. Recuerda, solamente para la industria americana. ¿Ya? Entonces, controlar la producción textil americana. O sea que, profe, en América habían industrias textiles. Claro que sí. Profe, ¿cómo se llaman las industrias textiles en América? Una industria es igual a un obraje. Una industria, que quede claro, obrajes textiles. ¿Ya? Los obrajes textiles. A los obrajes textiles o industrias textiles se llamaba obrajes, quiero decir, ¿no? A las industrias textiles se llamaba obrajes. ¿Y para qué lo controlaban, profe? Para que en el Perú no produzca textiles de mejor calidad. Entonces, simplemente impedir la producción textil de mejor calidad. ¿Ok? Así deben interpretarse los obrajes en el Perú, o las industrias textiles. ¿Por qué España controló eso? ¿Por qué impidió eso? Obviamente, pues a España no le convenía que productos americanos le hagan competencia. Obvio, eso es cierto. A pesar que América, el Perú, tiene el mejor algodón, para muchos historiadores, ¿no? Siempre ha tenido el mejor algodón, entonces por eso nos limitaron. Por eso siempre lo digo, de que una razón por la cual el Perú nunca instaló industria, a pesar de toda la riqueza que se tiene, ¿no? Es por culpa de los españoles. Por eso esto lo estoy recordando cuando yo leía un libro cuando estaba en la universidad todavía, ¿no? Cuando era estudiante de pregrado, leí un libro que decía, ¿en qué momento se jodió el Perú? ¿Se han puesto a preguntar eso, muchachos? ¿Se han planteado esa pregunta? ¿En qué momento se jodió el Perú? Y eso tiene raíz histórica, y eso es España, porque España nos limitó industrialmente hablando. Si España hubiese querido, el Perú hubiese sido
una de las potencias en actividad industrial. Seríamos un país industrializado, pero la madrastra patria, algunos lo llaman la madre patria, ¿verdad, muchachos? No, España, nuestra madre patria. Arranca de acá, oye, ¿por qué piensas así? Actualízate. España nunca fue nuestra madre. La madrastra habrá sido, porque nos limitó, pues. Nos limitó para ser una industria, un poderoso país industrial, evidentemente. Pues, a eso tiene que ver con el intervencionismo. ¿Ya, muchachos? Profe, ¿qué pasa con el monopolismo? El monopolismo o monopolio, ¿sí? También se le conoce con otro nombre. Se le llama también, lo que hay por acá arriba, se llama exclusivismo. ¿Ya? Exclusivismo, monopolismo, como quiera, o monopolio. ¿Qué significa eso? Que solamente España era la única que podía comerciar con sus colonias. Pero que quede claro, solamente en la época de los Habsburgos. Entonces era la única que podía comerciar con sus colonias. Repito, en los tiempos de los Habsburgos. Solamente en el siglo XVI y siglo XVII y parte del XVIII, parte de los primeros años del XVIII. O sea, los primeros años de 1700 hacia adelante. Los primeros, a ver, para ser exacto, los primeros, diríamos, 50 años. Ya la primera mitad en todo caso. ¿Ya? España era la única. ¿Y quiénes gobernaban, profe, España en ese tiempo? Te he dicho en la primera diapositiva, los Habsburgos. ¿Correcto? Entonces, profe, me está diciendo usted que durante los Habsburgos el monopolio tuvo mucho poder. Es lo que estoy diciendo. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, tomen en cuenta ese dato. Y producto del monopolio comercial que existía, entonces se van a aperturar lo que se conoce como, recuérdalo, los puertos únicos y los intermedios, intermedios. Profe, ¿cuáles son esos puertos intermedios y únicos? Ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero, te repito, es monopolio o es exclusivismo por la presencia de puertos únicos y puertos intermedios. Y además es monopolio exclusivo porque España era la única que podía controlar con sus colonias. Pero, cuando España era la única que podía comerciar con sus colonias, eso le va a traer problemas. ¿Por qué, profe, problemas? Porque va a aparecer el contrabando, pues sí. Va a aparecer el contrabando, va a aparecer la competencia comercial de otros países que también van a sacar productos y no van a querer hacer la guerra comercial a España. Y ni qué decir, como España era la única que cargaba sus barcos llenos de plata, llenos de oro, entonces los barcos eran asaltados por piratas, ¿no? Piratas y corsarios. Y por eso que España va a perder ingentes cantidades de riqueza, ¿no? Históricamente hablando, los piratas asaltaban estas embarcaciones, por eso tenían que ser protegidas estas embarcaciones. Profe, ¿y quiénes la protegían? Observa tú en la parte de abajo de nuestra diapositiva, encontramos dos instituciones. Una en España, la Casa de Contratación, que tú lo ves acá, y otra en Lima. ¿Correcto? En Lima, acá. ¿Ya? Eso se llama Tribunal del Consulado. Acá, el Tribunal del Consulado, recuerda, te voy a explicar con la siguiente diapositiva, todavía estamos en actividad económica, estaba integrada por la mayor cantidad de comerciantes, ¿ok? Y que, por supuesto, enviaban a la Armada Naval del Sur. Atención a esto, ¿no? ¿Qué significa eso, profe? Que la Armada del Sur era la embarcación que protegía, eran las embarcaciones que protegían a la nave que llevaba toda la riqueza del Perú, para evitar que sea asaltado en el camino. Y así como el Tribunal de Consulado enviaba a la Armada del Sur,
¿sí? La casa de contratación en España enviaba a las flotas y galeones, evidentemente desde Sevilla. Acá la Armada del Sur lo hacía desde el Callao y acá en España desde Sevilla. Profe, ¿y qué son las flotas y galeones? Ya te voy a explicar la siguiente. ¿Ok? Recuerdo nada más que ahora viene la otra diapositiva. ¿Sí? Profe, entonces, profe, antes que pase a la siguiente diapositiva, usted me está diciendo que la casa de contratación controla el comercio, el exclusivismo, sí. ¿Que controla el monopolio comercial? Sí. Durante el siglo XVI, XVII, donde controlaban los Habsburgos, sí, eso lo estoy diciendo. Profe, o sea que el Tribunal de Consulado protege a las naves como una armada del sur desde el Callao, sí. ¿De acuerdo? Eso hay que tomar en cuenta. El otro principio se llama mercantilismo. Recuerda tu economía básica, el mercantilismo es una doctrina. Es una doctrina que me dice básicamente que un país es rico en la medida que más acumula metales preciosos. Los españoles lo llamaron bullonismo. Ahí está la palabra en la diapositiva. ¿Verdad? Y los franceses lo llamaron colbertismo. Y el mercantilismo engendró una actividad económica predominante llamada la minería. Y esta minería va a tener auge entre los siglos XVI y XVII. ¿Cuánto, profe, más o menos? El año 1550 al año 1650, 100 años de explotación salvaje terrible de metales en el Perú. Y cuando te digo Perú, te estoy diciendo básicamente hasta la hoy en día Bolivia. ¿De acuerdo? Porque en Bolivia existía una de las minas más poderosas del sistema mercantilista, del sistema minero en América. ¿Ya? Avanzamos. Voy a borrar estos enunciados adicionales para continuar, ¿ya, muchachos? Acá está. Entonces, profe, usted me ha estado hablando de flotas, de galeones, de Armada del Sur. Correcto. Vamos por partes, como dijo método Beneco. Ahora, profe, ¿cómo es esto? A ver, mira tú. Cuando te he dicho Armada del Sur, es aquella embarcación que partía del Callao con destino a Portobelo. ¿Te das cuenta? Del Callao a Portobelo. A eso se llama Armada del Sur. La Armada del Sur la protege a las embarcaciones que llevan los productos del Perú hasta Portobelo, cruzaban toda la tierra por acá y de acá lo transitaban, lo llevaban hacia Europa. ¿Entiendes? Y, profe, las flotas y galeones, las flotas salían de España y se iban a los puertos únicos. Dígame un puerto único, profe. Veracruz. Primer puerto único, Veracruz. Otro puerto, profe, otro puerto único, el Callao. Por acá, el Niño, el Callao. Profe, o sea que usted me está diciendo que en el Callao, en el mundo del siglo XVI y XVII habían dos puertos únicos. Sí, entonces te lo reafirmo. Puertos únicos. Recuérdalo, estamos hablando de Veracruz en México y el Callao. ¿Ok? Veracruz en México y el Callao en el Perú eran los puertos únicos. ¿Ya? Profe, ¿y estos hasta acá quién llegaba? Hasta acá llegaban las flotas. ¿Correcto? Por eso es que tú en tu material vas a encontrar acá el tema de las flotas. ¿Ya, muchachos? Principalmente. Pero las otras se llaman los galeones. Y los galeones, igual.
¿Qué es lo que van a hacer? Muy simple, muchachos. ¿Cuál es? Partían también de Sevilla los galeones y se iban ¿a dónde? Hacia los puertos intermedios. Dígame un puerto intermedio, profe. Acá está. Cartagena. Puerto intermedio. ¿Ok? Otro puerto, profe, intermedio. Los de los galeones. Portobelo. Portobelo. Entonces, ya tengo dos puertos intermedios. Portobelo, que quedaba en Panamá, y Cartagena, que hasta el día de hoy queda en Colombia. Hasta ahí se llevan los galeones, que son embarcaciones que protegían a los barcos que llevaban todo el producto hacia Europa. ¿Ok? Esto se va a mantener, este comercio de puertos únicos y de puertos intermedios se va a mantener muy fuerte, pero muy fuerte durante la época de los Habsburgos. Pero luego, cuando en el siglo XVIII llegan los Borbones, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque los Borbones, te he dicho que crearon nuevos virreinatos. Y por lo tanto, si aparecieron nuevos virreinatos, van a aparecer con ellos nuevos puertos. Por ejemplo, el virreinato de Río de la Plata, que está más o menos por acá, que está por acá, va a tener su nuevo puerto, Buenos Aires. La Capitanía General de Chile, que está por acá, este hilo oriental, va a tener su puerto, Valparaíso. Profe, o sea que nuevamente usted me está diciendo que las reformas borbónicas fueron también comerciales. Claro que sí, son siglo XVIII. Van a salir nuevos puertos, ¿ok? Por eso es que siempre se dice que los Borbones fueron muy liberales, en cambio los Habsburgo fueron muy monopólicos. Y fueron liberales, ¿por qué? Porque aperturaron nuevas administraciones y nuevos puertos para cobrar más tributo. Afianzaron el comercio marítimo también, ¿sí? Entonces, de esa manera hay que interpretar esta partecita. ¿Bien, muchachos? Listo, hay que tomarlo en cuenta. Voy a borrar esta parte. Entonces, sabiendo eso, bueno, acá solamente para mencionar las complementarias. El sistema mercantilista en el Perú, o en América, se vio favorecido por una actividad minera preponderantemente. La base económica fue la minería, recuerden. Y eso generó un progreso económico para ciertos pueblos, ¿no? Que ahora viven en extrema pobreza, por supuesto, después de tanto tesoro saqueado, siguen siendo pobres. Es igual como hoy en día en el Perú. En el Perú se habla de minería, se habla de que hay trabajo, que explotan el oro, explotan la plata. Y mira tú, los pueblos siguen siendo pobres. Claro, quien se hizo rico es el poderoso burgués que controla las minas en el Perú, ¿no? Si no, pregúntenle a Roque Benavides. Roque Benavides es un sistema de Buenaventura. ¿Cuántas minas controla en el Perú? El tipo es millonario, ¿no? En fin, no me estoy quejando, estoy dando una realidad simplemente, ¿no? Es la realidad del Perú. Y contra esa realidad no podemos hacer nada. Algo que nos convirtamos en otro tipo de pensadores y vayamos contra la propiedad. Pero bueno, en fin. Imagínate nada más, acá nosotros cerca de Trujillo tenemos lo que se conoce como el Alto Chicama, o también conocida como Barrick, ¿no? Donde los que conocen esta teoría dicen que se explota el oro, se ha venido explotando el oro de manera brutal y terrible. Han ganado mucho, mucho dinero los ingenieros, los dueños, que sé yo, los obreros, en fin, todos. Pero esa mina está entrando en decadencia. ¿Mm? Está entrando en decadencia. Y la pregunta es, ¿qué ha generado para los pueblos aledaños? Nada. El pobre sigue siendo más pobre y el rico sigue siendo más rico. ¿Qué tal? Por si acaso que no estoy diciendo acá
Para nada pesimista, estoy siendo realista, muchachos, ¿no? Yo tengo una formación académica, por lo menos, que me dice de que hay veces las cosas no son tan justas para los pueblos aledaños a donde se explota actividad minera. Y no miren Cajamarca nada más, ¿no? Cajamarca, más pobre que nunca, a pesar que está ahí en el coche y tanta cosa. Los pueblos de Huaraz, igual, tienen a la Pierina. Pierina es una mina impresionante. Y siguen siendo pueblos muy pobres. En fin, y la minería también generó eso. Acá tenemos lo que se conoce en esta imagen que tú ves en la parte superior izquierda, el famoso Cerro Rico de Potosí. Esta es la minería de Potosí. Acá ven, tú lo ves. La mina de Potosí explotó lo que se conoce como la plata. La plata más pura salió de Potosí. ¿De acuerdo? Y por supuesto, para poder generar mayor pureza, lo van a combinar ¿con quién? Con el mercurio, o también llamado el azogue, ¿verdad? El azogue mercurio va a generar pureza a la plata. ¿Y esto en qué tiempo se va a dar, profe? En el tiempo de Francisco de Toledo. Toledo va a ser el más importante personaje que va a explotar la minería en el Perú. ¿Ok? Él también instaló lo que te he dicho, la mitad minera. Y producto de esas riquezas, España se va a favorecer económicamente con el llamado quinto real. Profe, ¿qué es el quinto real? El quinto real es un impuesto, recuérdalo, es un impuesto que se paga el 20% de las riquezas, de todas las riquezas a favor de la corona española. ¿Sí? Eso es el 20%, el quinto real. ¿Ya? Pero, aparte de esta actividad minera, muchachos, profe, ¿dónde hay mina en Huancavelica? En Huancavelica hay una mina que se llama Santa Bárbara. Había una mina, Santa Bárbara. Y en ese pueblo de Huancavelica, donde se explotaba la mina de Santa Bárbara, hasta el día de hoy es un pueblo fantasma. Si usted algún día va por ahí, de turismo, va a encontrar Santa Bárbara, abandonada, con casitas todas destruidas, casi ya, totalmente casi destruidas. Y efectivamente, pues ahí existió la minería, y ahí sacó el mercurio azogue. Y con la combinación del azogue y mercurio, purificaban la plata. Y eso lo hicieron los españoles, que trajeron un método desde Centroamérica, el llamado método de Medina, o método de Patío se llama. Es decir, purificar la plata. ¿Sí? Purificar la plata. Aparte de la minería, existieron otro tipo de actividades económicas. Por ejemplo, la agricultura, que también se mantenía. No al nivel de la minería, pero también se mantenía, evidentemente. ¿Dónde, profe? En las haciendas o latifundios. ¿Qué es una hacienda? Es una gran extensión de tierra controlada por un hacendado. Y esa gran extensión de tierra también se le conoce como latifundio. ¿Ok? Controlada por hacendados, por grandes terratenientes. ¿Quién es un terrateniente, profe? El que controla la tierra, pues, el dueño de la tierra. ¿Ya? Donde van a explotar sin piedad a muchos indígenas, principalmente. Y luego, ya te expliqué el tema de los obrajes, que básicamente van a ser sectores de industria peruana, industria primitiva, por supuesto, muy antigua, de muy baja calidad. Por eso te decía que los obrajes fueron controlados, las industrias textiles fueron controladas por los españoles, por estas razones que te estoy explicando, ¿no? Para evitar competencia con el producto español. Muchachos. Ya las formas de explotación del Perú de aquella época tienen diversos personajes. Por ejemplo, ¿no? Los indios de Faltriquera. Profe, ¿qué cosa es un indio de Faltriquera? Un indio de Faltriquera es como si fuera tu billetera, muchachos, tu monedero, ¿ok? Faltriquera. ¿Por qué? Porque era un indio rico. Es el indio rico que no paga para ir a la mina. No paga, porque tiene poder económico, así de simple. Son indios ricos, ¿ya? Los mingados. Ellos si quieren ir a la mina sí o sí. ¿Por qué, profe? Porque obviamente para empezar están en crisis, situación económica, crítica situación económica, y buscan un salario. A como de lugar quieren chambear, ¿me entiendes? Profe,
El huarache es el que trabaja sin descanso, muchachos. El huarache. El huarache trabaja así, de sol a sombra, como decimos hoy en día. ¿Entiendes? Que son básicamente destinados a la mina, destinados a la mina, a la minería, principalmente. ¿De qué manera se enriquecía el indio? Estamos hablando de indios que todavía tienen, diríamos, herencias de los antiguos nobles que encontraron los españoles, ¿entienden? Y que mayormente muchos de ellos todavía mantenían sus actividades económicas vigentes, ¿ya? Porque todavía estamos hablando, estoy hablando en los años todavía iniciales, que quede claro, en los años iniciales del virreinato. Ahí están los indios de Fatriquera. Después van a desaparecer, ¿ya, muchachos? De esa manera un indio se enriquecía, porque tenía todavía ciertas posesiones y ciertas herencias de sus antiguos antepasados. Y por lo tanto, los españoles conquistaron el Perú en el año 1532. Y entre 1550 y 1650, la minería alcanzó niveles brutales, brutales, ¿correcto? Y estos indios que todavía mantenían cierto poder económico, pagaban para no ir a la mitad, a la mitad minera. Repito, ya los indios de Faltriquera después desaparecerán en el tiempo, ¿no? En el tiempo, y ya no habrán indios ricos, para nada, para nada. Porque fueron exterminados paulatinamente con el tiempo a raíz de las penosas condiciones de vida a las que también fueron sometidos. ¿Por qué? Porque van a llegar los españoles, por ejemplo, aquellos que todavía tenían sus tierras, inmediatamente les van a arrebatar sus tierras. Su pequeño poder económico que tenían va a ser eliminado. ¿Debido a qué? Porque debido a que los españoles dieron una ley, lo que se conoce como la ley de composición de tierras. Profe, ¿y la ley de composición de tierras para qué fue? Para legalizar, o sea, ya es un acto legal, legal entre comillas, legal para los españoles, ¿no? Y legal para los indígenas. Claro, ¿por qué? Porque mediante ese documento le van a arrebatar las tierras a los indios, pues a los indígenas. Es como si alguien viniera a tu barrio con un documento y dijera, ¿sabes qué? Yo tengo un documento del Ministerio Público, del Poder Judicial, que me dice que toda tu manzana me pertenece. ¿Qué cosa? Sí, pues así ha dado la norma el gobierno o el ministerio o el Poder Judicial. ¿Te das cuenta? Entonces tendrán que salir los habitantes de esa manzana. Igual pasaba con los españoles. Ellos legalizaban documentos, como tenían el poder, ¿no? Mediante documentos autorizaban posesiones. Entonces, ya los indios que inicialmente todavía mantenían su poder económico, entonces van a dejar sus tierras y se convertirán en explotados. Pero eso fue en el camino. Por eso los indios de Faltriquera son los indios que van a tener vigencia todavía hasta inicio del siglo XVII, hasta inicio, y ahí desaparecen, porque poco a poco los españoles se están asentando y arrebatando sus posesiones. A eso vaya, a la pregunta planteada. Y están también los yanaconajes, o sea, el yanacona. El yanacona es un trabajo servil, ¿no? Que muchas veces se ha dicho que el yanaconaje es aquel servidor del español. ¿Dónde? En sus haciendas. El yanacona va a servir al español en sus haciendas, principalmente, ¿ya? Los pongos, servicio doméstico para los españoles, y los machis, los niños, hasta niños, que tenían que cumplir ciertos servicios, los famosos machis. Algunos lo llaman michis, en fin. Y hasta solamente son formas de explotación, nada más. Las formas de explotación en el Perú virreinal
Pasan por la mita minera, recuérdalo, la mita colonial que pudo ser de distinta manera, había mita obrajera. Los obrajes, muchachos, eran controlados por un famoso personaje llamado los huatacos. Los huatacos, con látigo en mano, impedían que un indígena se canse. Y si se cansaba, le lanzaban el látigo con 3 puntas, ¿no? Y esas 3 puntas tenían un pequeño metal que desgarraba la espalda de los obrajeros, de los indios obrajeros, porque trabajaban 16 horas diarias, mínimo. Un sistema de explotación muy cruel en la mita obrajera, en los textiles. Peor todavía en la mita minera. Los indios varones entre 18 y 50 años, cuando había leva, recuerda, la leva, los indios mitayos, o indios de cédula también se llama, indios de cédula, indios mitayos, indios varones, en fin. Cuando había leva, estos tenían que huir a las montañas, huían para que no sean capturados por los españoles. Porque una vez capturado por los españoles, el indio se despedía de su familia para siempre. ¿Por qué? Porque al ingresar a la mina, es posible, 99% de posibilidades que no retornen a su casa con vida, por las condiciones infrahumanas de trabajar en una mina, ¿no? Entonces, de esa manera, preferían ir a esconderse en las montañas hasta que pase la leva. Muchas historias cuentan de eso, algunos documentos de carácter radical, si se quiere tomar en cuenta algunas crónicas. ¿Ya? De más está decir que también el pago de tributos, ¿no? El pago de tributos, la alcabala, recuérdalo, la compra y venta de productos. Cualquier tipo que vengan preguntas que tengan que ver con compra y venta, ni dudarles alcabala. Te ponen una pregunta, ¿tú quieres comprar a tu negro? ¿Qué vas a pagar? ¿Qué impuesto vas a pagar? Alcabala, pues todo lo que quieres comprar es alcabala. El impuesto aduanero, el impuesto de importación y exportación, almojarifazgo, muchachos, almojarifazgo, ¿ya? Es importación, exportación, impuesto de aduanas. La verilla lo pagan los comerciantes. La medianata lo vas a pagar tú algún día cuando seas profesional. Hasta el día de hoy existe esta. Lo pagamos nosotros, los profesionales, los que pertenecemos a instituciones sólidas, de alguna manera, ¿no? Del Estado, ¿por qué no? O privadas también, ¿por qué no? Nos descuentan un impuesto a nuestro pago, nos descuentan. En el virreinato se llamó medianata, ¿qué significa? Medio año. Habían 3, la mesada, la medianata y la nata. La mesada, impuesto de mes, la medianata, impuesto de medio año, y la anata, impuesto de año. Para los funcionarios públicos, la burocracia, ¿te das cuenta? La gabela es un impuesto que tiene origen francés y es a la venta de sal. La bula de la Santa Cruzada es un impuesto por el Papa Gregorio VIII, ¿no? Por si acaso, lo llaman bula, que son documentos papales, ¿ya? Documentos papales. El impuesto del cabezón. ¿Qué profe había impuesto cabezón? Claro, pues había eso. El hacendado que no trabajaba sus tierras tenía que pagar un impuesto. ¿Me entiendes? ¿Por qué no le hace trabajar tus tierras? Muy bien, impuesto paga el Estado. Tiene que estar trabajando en la tierra permanentemente. Los cobos tiene que ver para hacer monedas, por barra fundida, ¿no? Y por eso es que van a hacer en el Perú la primera moneda. Recuerden, la primera moneda en el Perú se llama cayana, la cayana. Hasta ahora no se conoce cuánto equivalía, si queremos hablar en términos de soles, pero es la cayana, se llama. Así lo dice un historiador llamado Virgilio Roel Pinera, que habla sobre, que es un economista que habla de la economía colonial en el Perú, ¿ya? Un libro muy famoso, muy bonito en el caso. Listo. Y la derrama, cuando la corona está en guerra.
Cuando la corona está en guerra, cuando España está en guerra, todas las colonias pagan un impuesto, ¿no? Un dinero. ¿Para qué? Para que el Estado colonial se convierta en más poderoso y pueda enfrentar una guerra con mejores posibilidades de triunfo, de éxito, ¿no? Entonces, son impuestos que son dados a las colonias, ¿de acuerdo? Que se tienen que cumplir sí o sí. La educación colonial, muchachos, es una educación elitista. Es una educación elitista de las clases altas, era clasista, era muy racista, por supuesto, predominantemente religiosa, que quede claro. En la época no van a enseñar, durante el virreinato no van a enseñar física, química, esas cosas. No, no, no. ¿Acaso van a enseñar ingeniería, ¿no? Mecatrónica? No, nada de eso. Todo era religión. Incluso se graduaban también de abogados. Muchos de ellos entonces formaban parte de una estructura llamada el derecho canónico. Entonces, mayormente los abogados iban a defender cuestiones religiosas, derecho canónico, lo llaman, ¿sí? Los abogados de la época. Sin embargo, esta educación estaba sustentada en distintas formas. Una educación popular, como tú lo ves acá, y una educación formal. La educación popular, evidentemente, era para el pueblo, se entiende, y que solamente enseñaban para determinados oficios artesanales, nada más, ¿ya? Y en la enseñanza parroquial, de hecho, muchas veces la enseñanza parroquial estaba destinado a pequeños talleres para favorecer a cuestiones básicas ligadas con el arte. Y esto se mantiene en muchos pueblos de hoy en día, muchachos. ¿Ok? Si tú vas a la sierra, vas a encontrar que hay órdenes religiosas en el Perú actual de la sierra que educan a los indígenas de la zona en temas artesanales, por ejemplo, carpintería, por ejemplo, sastrería. Y entonces dicen que están haciendo un favor, ¿no? Seguramente que sí, seguramente que sí. Entonces, es una educación popular. Pero el indio, el indígena, ¿no? El habitante peruano netamente dicho, peruano de nacimiento, jamás se educaba en instituciones sólidas, formales. No, eso solamente era para la clase dominante, nada más. Por eso es que la educación formal va a estar sustentada en universidades, colegios mayores y menores, pues, ¿verdad? ¿Y quiénes son los colegios menores? Son destinados para los hijos de los caciques. Profe, hace rato que vengo escuchando cacique. ¿Quién es un cacique? Un cacique, muchachos, es un intermediario entre el pueblo y el Estado español. ¿Y para qué profesa el cacique? Es el cacique el que controla, te he dicho, reducciones. Y como controla reducciones, saca de ahí la mano de obra y lo destina ¿a dónde? Lo destina a la mita minera. Por eso es que como los caciques apoyaron mucho a los españoles le dieron su lique a los caciques, pues toma tu live, bebé, toma tu lique, porque me apoyas, tú me das mano de obra, me das indios para explotarlos. Y por ese gusto, por apoyar a mi Estado, yo te voy a recompensar, te voy a compensar. Y por eso que el Estado español compensaba a los caciques con una educación privilegiada para la época, porque sus hijos serán educados en colegios menores. Por ejemplo, el colegio de caciques, el Príncipe, ¿ok? En Lima. Y el colegio de caciques San Francisco de Borja en el Cusco. Estos colegios van a ser para los hijos de los caciques, porque los caciques eran elementos soporte fundamentales en la explotación de indígenas, en las reducciones, y ahí sacaban la mano de obra. ¿Ya? Por ejemplo, en el Colegio San Francisco de Borja se educó ¿quién? Tupac Amaru II. Ahí fue su colegio. ¿Entiendes? Pero también había colegios mayores, por supuesto. Para los criollos ricos, que quede claro. ¿Y quiénes son los criollos ricos, profe? Son los que están en el tribunal del consulado, los que he dicho en economía, que controlan el comercio. Para nobles españoles, por supuesto. Y la educación básicamente va a ser, como te das cuenta acá, religiosa, filosófica y de legislación religiosa, el derecho canónico.
Ahí están. De los colegios que tú ves acá, San Pedro y San Pablo, San Martín y San Felipe, San Ildefonso, San Carlos, el más famoso de todo es San Carlos, porque este colegio fue fundado cuando Manuel Amal y Junier, que te he dicho líneas atrás, expulsó a los jesuitas. ¿Ya? Expulsó a los jesuitas. Entonces, una pregunta de examen que vino hace un buen tiempo atrás, y pueden cambiarlo de forma fácilmente y lo hacen la misma, ¿no? Entonces, la historia siempre se va a repetir. Efectivamente, pues el Colegio de San Carlos reemplazó a la obra de los jesuitas. Los jesuitas eran educadores, y cuando los expulsaron, se generó un tremendo vacío en el Perú, provocando que tiene que ser atendido de alguna manera. Por eso es que se creó el Colegio San Carlos. Mira tú el año 1771. ¿Y la expulsión de los jesuitas, profe, cuándo fue? 1767. 1767. 67 para 71, tú eres matemático. ¿Cuántos años faltan? 4 años. Después de 4 años se creó el Convictorio Carolingio. Se llama Convictorio Carolingio o Carolino o Convictorio San Carlos. Cualquiera de sus términos vale. ¿Ya? Pero las universidades no dejan de ser parte, ¿no? Acá, la de San Marcos, la decana de América, fundada por la orden religiosa de los dominicos, o sea, de la orden de Santo Domingo, se le conoce como la orden de los dominicos o también llamada orden de Santo Domingo. ¿Ya? Los primeros curas que llegaron a América y fundaron la Universidad de San Marcos, que fue fundada en los tiempos del segundo virrey. El segundo virrey, conocido con el nombre de, Andrés Hurtado de Mendoza fue el tercero, Antonio de Mendoza, el segundo virrey. Y ahí se fundó San Marcos en 1551. Después viene la Universidad de Huamanga, San Cristóbal hasta ahora vigente, San Antonio Abad en el curso que hasta ahora sigue vigente, y San Agustín también, que es vigente hasta el día de hoy. Profe, ¿por qué aparece esta imagen acá? Recuerda, durante el virreinato peruano se empezó a divulgar una educación que dice la letra con sangre entra, ¿correcto? A rincón quita calzón. Cuidado con esa frase, chicos. ¿Ok? Y por supuesto, la educación memorística. ¿De acuerdo? Simple. Educación memorística. Y con ende, alguien dijo una décima. Recuerda que las décimas fueron creadas durante el virreinato peruano. ¿Ok? Algunos decimistas, o decimales, no decir decimales, decimistas, en todo caso, decían algunas frases, como por ejemplo, a cocachos aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del barrio donde nací. ¿Te acuerdas? Son las décimas. Porque acá existía el Magister Dix. ¿Y quién es el Magister Dix? El Magister Dix es el que todo lo sabe. ¿Entiendes? Y por lo tanto, el alumno tenía que someterse a la voluntad del maestro. Y si el alumno no respondía, inmediatamente palo. Porque la letra con sangre entra. ¿No? Bueno, entonces nuestras generaciones antiguas así han sido educadas. ¿Ok? Yo también así he sido educado en mi primaria, he sido educado de esa manera. ¿Ya? En fin. Y la organización eclesiástica, que es complementaria de la última, muchachos, que tiene que ver con algunas cosas que ya te he venido explicando. Por ejemplo, el dominico, el primer arzobispo Jerónimo de Loaiza, que fue propuesto por el Consejo de Indias, que decía en la clase, y por supuesto fue nombrada por el rey de España el año 1141 por el rey Carlos I, Carlos V, ¿ya? Y por supuesto también va a llegar el segundo arzobispo que se va a convertir en el gran organizador de la iglesia peruana, Santo Toribio de Mogrovejo. Estas autoridades eclesiásticas son propuestas por el Consejo de Indias y nombradas por el rey de España, mediante una figura que se conoce como el Regio Patronato, que lo ejecuta el Consejo de Indias, y el Real Patronato, que nombra.
¿De acuerdo? Entonces, diferencia. Regio Patronato es para el Consejo de Indias y Real Patronato es para el rey, que nombra autoridades eclesiásticas. Nombra y propone. El rey nombra, Consejo de Indias propone. El Tribunal del Santo Oficio, o también conocido como la Santa Inquisición, aquella que estuvo destinada a perseguir a todo aquel que no era creyente de su orden religiosa, que no era creyente de Dios, de un Dios cristiano. Este tribunal implementó lo que se conoce como la extirpación de idolatrías, ¿ya? La herejía, los herejes y todo ello. Las misiones, que como te he dicho, hasta el día de hoy existen, las misiones religiosas, ¿no? Que existen en el Perú, por supuesto, y que empezaron cuando se produjo la rebelión de Vilcabamba. Alguna vez, el señor Titu Cusi Yupanqui, tercer rebelde de Vilcabamba, firmó lo que se conoce como el Tratado de Paz de Acobamba. Y el Tratado de Paz de Acobamba implicaba que misiones religiosas de los franciscanos, como tú ves acá, ingresen a la selva central. ¿Para qué? Para civilizar, entre comillas, a los pueblos. ¿Ok? Entre comillas, civilizarlos, que abandonen a su religión pagana y que crean en un Dios cristiano. En fin. Acá están las órdenes religiosas. Ya te he dicho que las dos más importantes siempre van a ser Santo Domingo, o de los dominicos, que te acabo de explicar algunas ideas de ellos, y de la Compañía de Jesús, que fueron expulsadas. Recuerden. ¿Ya? Profe, y de los dominicos, ya te he dicho uno de ellos, ahí está, el primer arzobispo. Pero el primer dominico que llegó a América, al Perú, lo hizo con Pizarro, que se llama Vicente Valverde, recuerdan. Ese cura Vicente Valverde que entregó la Biblia a Atahualpa, ¿te acuerdas? De Atahualpa se lo tiró por la cara en la Biblia a Vicente Valverde. En fin. Y la Compañía de Jesús, que fueron expulsadas de este Perú. Acá vamos a encontrar algunos personajes claves. Recuerda que estamos en el mes de Santa Rosa de Lima, ¿no? Rosa Flores de Oliva, que fue canonizada prácticamente como consecuencia de su dedicación y culto a la religión cristiana. El famoso Fray Martín de Porras, ¿no? El que reunió a perro, pericote y gato. Es producto de un cruce racial. ¿Cómo se llama ese cruce racial, profe? La sangre de un blanco con una negra. Recuerda, en cuestiones amatorias, en cuestiones de coito, en cuestiones sexuales, la unión de un blanco con una negra dio un mulato. Y el mulato, uno de los mulatos más famosos, es el famoso Fray Martín de Porras. ¿De acuerdo? En fin, entonces, esa sería la explicación genérica. Muchachos, hasta ahí la clasecita del día de hoy. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes, jovencitos? Si no lo hay, les invito a que ustedes puedan revisar su práctica y la otra semana les doy sus claves. No hay problema, me son recordar nada más apenas empiecen nuestra clase. Revisen las preguntas que quedaron por ahí todavía en vacío, que prácticamente lo he explicado todas. Ok, revísenlo y si tienen alguna duda, me comunican en la siguiente reunión. Si no tienen alguna pregunta que plantear en este momento, chicos, ya me pasé 20 minutos, solo continuo otra clase. Listo, si no hay ninguna pregunta por ahí, gracias chicos por su presencia. Hasta la próxima semana. Buenas tardes a todos. Goodbye.